¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un video más de MyLabs. En este caso vamos a resolver un ejercicio de ecuación diferencial exacta. Nos solicitan encontrar la solución general para la ecuación coseno de 2y menos seno de x, diferencial de x, menos 2 tangente de x, seno de 2y, diferencial de y, igual a 0. ¿Ok? Lo primero que nosotros debemos hacer en estos tipos de ejercicios es identificar cuáles son mis funciones m y n. En este caso podemos darnos cuenta de que esta va a ser mi función m de x, y todo esto, incluido el signo, va a ser mi función n de x, y. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Es comprobar el criterio de exactitud. Entonces vamos a escribir aquí como pasos, es comprobar la exactitud. Es decir, comprobar de que m de y, la derivada parcial de m con respecto a y, sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Ok? Entonces vamos a ver, m con respecto a y, ¿cuál sería la derivada? Entonces, coseno de 2y, la derivada sería menos 2 seno de 2y. Y menos seno de x es igual a 0, ya que es una función que depende de x y no de y. Entonces es una constante que es igual a 0. N de y, n de x, ¿a qué sería igual? Sería igual a menos, como estoy derivando con respecto a x, y todo esto es una multiplicación, el 2 y el seno de 2y se convierten en constantes, ¿no? Que salen del operador derivada, y solamente tengo que derivar tangente de x, recordando que la derivada de tangente de x es igual a secante cuadrado de x. Por lo tanto, esto me va a quedar secante cuadrado de x. Y podemos comprobar de que no se cumple el criterio de exactitud. Entonces, como no se cumple, ¿qué es lo que debemos hacer? Es buscar un factor integrante de tal manera que al multiplicar a toda la expresión, toda la ecuación, la convierta en exacta. ¿Ya? Entonces, podemos elegir cualquiera de los dos, tanto un factor que depende de u como el que depende de y. Yo voy a elegir el factor que depende de u. Por lo tanto, vamos a poner aquí, encontrar u de x va a ser lo siguiente. Aquí ya tenemos la expresión. Entonces, u de x va a ser igual a Euler elevado a la integral de quién. En este caso, m de y. ¿Quién es m de y? Es toda esta expresión de aquí. Menos 2 seno de 2y. ¿Ok? Déjenme escribir bien. Seno de 2y menos, ojo con esta parte, menos n de x. Y n de x es con este menos incluido. Entonces aquí se vuelve un más 2 seno de 2y por secante cuadrado de x. Y todo esto sobre la función n. Y n es toda esta expresión de aquí. Menos 2 tangente de x, ¿ok? Por seno de 2y, ¿ok? Y todo esto por diferencial de x. ¿Cuál es el objetivo de este factor integrante? Es que yo simplifique todas las expresiones en donde esté en y solamente obtenga una integral que depende únicamente de x. Si me queda una expresión con y, ya no puedo utilizar ese factor, tendría que utilizar otro. En este caso, u de y. Pero para este de aquí, basta con u de x. ¿Por qué? Porque si me doy cuenta, aquí arriba puedo sacar factor común a 2 seno de y. Es decir, de la siguiente manera. Voy a escribir aquí la expresión solamente de la integral. La integral me va a quedar así. Al yo sacar factor común, menos seno de 2y, me va a quedar lo siguiente. Menos 2 seno de 2y que multiplica a. En este caso, aquí me va a quedar 1. Aquí como saqué factor común menos, aquí me va a quedar menos, para que al multiplicar menos por menos me haga más, secante cuadrado de x. ¿Ok? ¿Ya? Si se dan cuenta, al yo multiplicar esto por estos dos términos, me va a quedar todo este término que está aquí. ¿Listo? Dividido para esta expresión, que la voy a escribir de la siguiente manera. Menos 2 seno de 2y por tangente de x. ¿Ya? Y todo esto por diferencial de
X. Y nos podemos dar cuenta que este término con este término se pueden anular. Y finalmente, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la integral de la siguiente manera. La integral de 1 menos secante cuadrado de X por tangente de X. ¿Ya? Diferencial de X. Y esta es la integral que debemos resolver. Y nos podemos dar cuenta que es una integral sencilla. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo expresar de dos maneras. O sea, eh, como dos integrales, ¿no? La integral de 1 sobre tangente de X, ¿ya? Eh, Menos la integral de ¿quién? De secante cuadrado de X sobre tangente de X. ¿Sí o no? En ambos multiplicando por un diferencial de X, ¿ya? Es la primera integral yo la puedo reescribir de la siguiente manera, como eh, tangente a la menos uno, ¿sí o no? Y tangente es seno sobre coseno, elevado a la menos uno, me va a quedar eh, coseno de X sobre seno de X diferencial de X. Y aquí esta integral me va a quedar exactamente igual hasta el momento, ¿ya? Tangente de X diferencial de X. Ahora, trabajemos con estas dos integrales. Yo me puedo dar cuenta que ambas son logaritmos naturales, ¿sí o no? Porque si yo hago un cambio de variable, es decir, si yo digo que u va a ser igual a seno de x, de u, ¿quién va a ser? Coseno de x. Y aquí me va a quedar 1 sobre u de u, ¿sí o no? Por lo tanto, la primera integral, ¿en qué se va a convertir? En la integral, bueno, ya resolviendo, ¿no? Esto me va a quedar logaritmo natural de seno de x. Ahora, con el segundo, la segunda integral, puedo hacer lo mismo. Si yo digo que u es igual a tangente de x, ¿qué va a pasar con el secante? Bueno, al derivar me va a quedar que du va a ser igual a secante cuadrado de x diferencial de x. Que es exactamente logaritmo natural. Al resolver me va a quedar que esa integral es logaritmo natural de tangente de x. ¿Ok? Y esto lo reemplazo en toda esta integral que está acá. Finalmente, u de x me va a quedar de la siguiente manera. U de x va a ser igual a Euler elevado a la logaritmo natural de seno de x menos logaritmo natural de tangente de x. ¿Ok? Entonces, simplificando, esto yo lo puedo reescribir de la siguiente manera, como multiplicación de Euler. Es decir, logaritmo natural de seno de x por Euler menos elevado a la menos logaritmo natural de tangente de x. ¿Ok? Y aquí esto y esto se pueden simplificar. Este menos uno por propiedades lo puedo elevar como un exponente y Euler y logaritmos también se simplifican. Entonces me va a quedar que u de x va a ser igual a seno de x multiplicado por tangente a la menos uno. ¿Sí o no? Y tangente es seno sobre coseno. Elevado a la menos uno es lo mismo que coseno de x sobre seno de x. Nos podemos dar cuenta que esto y esto se van a simplificar y finalmente me va a quedar que mi factor integrante u de x va a ser igual a coseno de x. Toda esa integral enorme se termina en esto de aquí, toda esta expresión, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser mi siguiente paso? Recordemos que una vez que nosotros encontramos el factor integrante, debemos multiplicar a toda la expresión de tal manera que la convierta en, en una ecuación exacta, que ya cumple el criterio. Entonces, como siguiente paso, vamos a poner multiplicar u de x a la ecuación diferencial. Multiplicar, multiplicar u de x a la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera. U de x, es decir, coseno de x, que multiplica a en coseno de 2y menos seno de x, ¿listo? Por diferencial de x, menos el factor integrante coseno de x
que va a multiplicar a 2 tangente de x, 2 tangente de x por seno de 2y. Escribir bien esto de aquí, seno de tangente y seno de 2y. ¿Listo? Y todo esto por un diferencial de y. Voy a mover un ratito esto un poquito a la de izquierda. Y todo esto tiene que estar igualado a ¿quién? Al factor integrante, coseno de x, que multiplica a 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Coseno de 2y por coseno de x menos seno de x, coseno de x, todo esto por diferencial de y, de x, perdón, menos, aquí voy a escribir 2 tangente de x, coseno de x, seno de 2y, y todo esto que multiplica a diferencial de y, igual a 0. ¿Listo? Una vez que ya he multiplicado mi factor integrante a toda la ecuación, mi siguiente paso es volver a verificar el criterio de exactitud. Volver a verificar exactitud. ¿Ok? Entonces, m de y, ¿a qué sería igual? Al derivar todo esto con respecto a y. En este caso, coseno es una constante. Y solamente tengo que derivar coseno de 2y, que ya sabemos cuál es. Es menos 2 seno de 2y, que multiplica a coseno de x. Y esto, como es una función que depende solamente de x, al derivar con respecto a y, es igual a 0. Y n de x, ¿a cuál va a ser igual su derivada? Eh, Primero, este menos y este 2 se quedan igual. Menos 2. Y este seno de 2y también se permanece. ¿Por qué? Porque como es una multiplicación, todo esto es una constante y puede salir del operador de derivada y solamente tengo que derivar esta expresión de aquí. Y si me doy cuenta, tangente de x es igual a seno de x por coseno, por este coseno que está aquí, se simplifica. Y simplemente todo esto es igual a seno, como estoy seno de x. Y como estoy derivando con respecto a x, la derivada del seno es coseno de x. Y nos podemos dar cuenta de que son iguales, es decir, se cumple el criterio de exactitud. Entonces, una vez que se cumple el criterio, ya puedo ir a mi siguiente paso, que es encontrar la función phi de x. Entonces, yo puedo decir que existe, encontrar la función phi de x, y. Entonces, yo puedo decir que existe una función phi de x, y igual a c, una constante, de tal manera que phi de x sea igual a m y que phi de y sea igual a n. ¿Ok? Entonces, encontremos phi. Yo voy a tener que la derivada parcial de phi va a ser igual a m. Tengo que utilizar la ecuación en donde eh, ya es exacta. Entonces, utilizaré esta de aquí. Debe ser igual a coseno de 2y por coseno de x menos seno de x coseno de x. Y todo esto por la derivada parcial de x. Integro ambos miembros de la expresión. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que phi, ¿a qué es igual? Escribir aquí, phi va a ser igual a, con respecto a x, coseno de 2y es una constante y solamente debo integrar la función coseno, ¿sí o no? Y esto me quedaría igual a seno de x coseno de 2y, ¿sí o no? Ya que la derivada del seno me da coseno, al integrar es lo mismo, positivo, ¿ok? Menos, integrando esto, con respecto a x tengo seno por coseno, es decir, tengo esta integral de aquí. La integral de seno de x
por coseno de x diferencial de x. ¿Cómo se resuelve esta integral? Es una integral muy básica, entonces vamos a escribir directamente la solución. La solución para esa integral sería la siguiente. Sería igual a seno cuadrado de x sobre 2, ¿ya? Y más una constante c que no se va a escribir. Entonces, tengo esto, y como estoy integrando parcialmente con respecto a x, quiere decir que aquí existe una función h con respecto a la otra variable, que en este caso es y. ¿Listo? Y ahora, ¿qué debo hacer? Debo encontrar quién es h de y. Y para eso utilizo la segunda condición, que me dice que al derivar parcialmente phi con respecto a y, tiene que ser igual a n. Phi es todo esto, entonces derivo con respecto a y. En este caso, seno va a ser una constante y coseno de 2y, ya lo hemos venido trabajando desde el inicio, eso es igual a menos 2 seno de 2y por seno de x. ¿Ok? ¿Ya? Menos, como estoy derivando, sí, derivando con respecto a y esto es una función con respecto a x, se hace cero. Más h prima de y. ¿Ok? Y esto debe ser igual a ¿quién? A n. ¿Y quién es n? Sería toda esta expresión de aquí, la que ya es exacta, incluido el negativo. Entonces aquí me quedaría igual a menos 2 tangente. Ya nos dimos cuenta que tangente por coseno, eso me da igual a seno de x por seno de 2y. Seno de 2y. Y nos podemos dar cuenta, ya no hay más términos, que son exactamente lo mismo. Menos 2 seno de 2y, seno de x. ¿Qué quiere decir? Que esto se puede simplificar. Esto y esto se simplifican. ¿Y qué me queda finalmente? Me va a quedar que h' de y es igual a cero. En otras palabras, que la derivada de h con respecto a y es igual a cero. Y al integrar nos podemos dar cuenta de que h va a ser igual a una constante. Ahora sí, ya puedo reescribir mi ecuación diferencial, la solución, perdón, es decir, mi función phi de x, y va a ser igual a ¿quién? A seno de x coseno de 2y menos seno cuadrado de x sobre 2 y reemplazo mi h de y, que en este caso es una constante, más k. Y esta sería la respuesta para mi ecuación diferencial. Entonces, hemos resuelto esta ecuación diferencial exacta. Un poco larga, pero se van a dar cuenta de que es un ejercicio muy mecánico. Siempre que sigan los pasos, comprobar, encontrar u de x, en caso de que no sea exacta, multiplicar a la ecuación, volver a verificar y finalmente encontrar mi función phi de x, y. ¿Listo? Entonces, chicos, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver.